Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Hoy en la HJCK vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de migración, de más cosas, porque nos acompaña Luis Fallat. Bienvenido. Gracias. Bueno, Luis, y estamos en esta conversación a propósito de esta Feria del Libro. Como me acaba de mencionar antes de iniciar esta conversación, son 3 años sin venir a Bogotá. ¿Cómo encontró usted esta Bogotá después de pandemia? Yo siempre estoy cerca de una manera o de otra, no solo con Bogotá, sino con el país en general, y los cambios que veo, si hay muchos que uno desea que no se hayan dado, porque más ha agrandado estos cambios los problemas. El país, cada vez que vengo, es otro país de a pocos, tiene la gente otra mentalidad, la han desarrollado y me la han hecho desarrollar a mí, me han hecho tener ojos para el país que cambia. Mucha gente que sale, después de unos años vuelve y ve el mismo país, pero porque vienen con ese prejuicio de que el país es el mismo, por alguna noticia siempre inconveniente para la vida de una sociedad, pero el país ha cambiado, aunque sea lentamente. Es mejor que no haya las prisas que en un momento deslumbran y no existen de verdad. Entonces yo sí veo un país que va cambiando. Desde que salí y vuelvo, siempre lo digo. Sí hay propósitos en la gente y eso ya es un cambio grande. Los propósitos vienen después, lo importante es el propósito, esa alegría de tenerlo, no se debe renunciar a esa alegría. ¿Cómo es esa mirada sobre las nuevas generaciones, sobre las juventudes en el país? ¿Cómo las percibe? Mucho, porque la gente mayor sabemos que no tenemos nada que reprocharle a los jóvenes, porque nosotros no les estamos dejando nada como para que nos agradezcan mucho. Ellos están creando, se ha visto en los mismos movimientos civiles que ha habido. Yo soy muy partidario de esos movimientos. Ellos se exponen, se ve que ellos tienen una independencia de pensamiento, se ve que tienen propuestas, se ve que tienen exigencias, y todas muy válidas y acordes con lo que debe ser el desarrollo del país. Y una de sus novelas más famosas, sin duda, es Los parientes de Esther, que dicen adelantada a su tiempo. ¿Cómo la recuerda a la luz de la Bogotá de este 2025? Bien, yo procuro que los personajes, los cuentos de la novela y las relaciones no envejezcan, porque hay en el ser humano, desde que se conoce el ser humano hasta ahora, unas características que no cambian, que las relaciones con las demás personas son las mismas, tienen los mismos principios, de todo, sus sentimientos están creados desde siempre. Entonces, si existe eso en una novela, en los personajes, entonces yo la percibo lo mismo que desde el momento en que salió. Por supuesto que ahí se ven otras relaciones ya generales cuando se escribe una novela, que si no escribo novelas políticas, la política se tiene que ver. No escribo novelas sociales, pero una vida en sociedad se tiene que ver. Entonces, en una vida económica, ahí sí se ven los cambios. Si alguien quiere basarse en una novela
para hacer un ensayo que tenga que ver con otra ciencia que no sea la literatura. Muchos científicos se basan en las novelas para desarrollar sus investigaciones, y no tienen que ser novelas ni recientes ni de determinada época, sino en general, de cualquier tema, argumento que trate. Y hay algo, y es que a su merced se asocia bastante con la literatura en estos espacios urbanos, pero más allá del contexto, si es rural o urbano, hay algo muy interesante, y es el desarrollo de los personajes, de lo familiar, de lo íntimo, cómo se configuran esos personajes, esas relaciones. Sí, me interesaba para describir un personaje sin palabras, sino a través de su comportamiento, lo que dicen y lo que hacen. No hay necesidad de definirlos con una narración exterior a ellos. Ellos mismos se van definiendo, que me parece para mí la mejor manera de mostrar y de presentarle al lector un personaje. Que el mismo personaje se presente sin que nadie tenga que definirlo. Lo que él hace, lo que él dice, su relación con los demás, ya lo deja descrito, ya hace el retrato completo del personaje. Yo creo que otra manera de tratar de describirlo con palabras apartes, más bien de describirlo, lo que hace es empobrecer la narración. Y en esta exploración de relaciones familiares, de relaciones íntimas, de contextos sociales, por ejemplo en La caída de los puntos cardinales, también una exploración como de lo espiritual, ¿qué dimensiones del ser humano le ha gustado explorar? Ahí se da entre estos personajes con los que vienen del Líbano, ellos tienen otra manera de hablar, y tienen una manera que para alguien que habla la lengua castellana le suena a poesía. Es que la lengua árabe, hasta en el saludo, utiliza la poesía. Y yo, al empezar la novela, yo aprendí un poco de árabe, y yo quería esa guía también para la novela, para cuando yo escribiera, porque si yo no soy eso ni he escrito eso, los personajes que vienen sí, entonces había que mostrarlos. Yo necesitaba la frase, el saludo, no describirlos a ellos, porque las descripciones, los discursos dentro de la literatura, lo que hacen es desmejorarla desde el mismo momento, la entorpecen y hacen que la pérdida de la importancia de todo esto que se agrega, son unos agregados que hacen desaparecer lo otro, lo que puede tener importancia. Esto que menciona de las descripciones, ¿qué tanto lo ha visto en la literatura colombiana? ¿Cómo se usa mucho, se usa poco? Pero es que la literatura colombiana tiene el idioma castellano, y el idioma nuestro tiende a reforzar una frase en la literatura con una frase de palabras diferentes, pero de una idea igual. Se pueden escribir 3 frases y todas son buenas. La literatura de habla castellana tiene mucho eso. Desde España se transmitió mucho a Latinoamérica. 3 frases, pero es que las 3 son no solamente correctas, sino bien logradas como literatura, pero son 3. Es que hay que quitarle las 2. A la literatura castellana le ha costado trabajo, ¿no? Tener esa actitud en la literatura. No escriba 3 frases, aunque las 3 sean hermosas, porque las 3 dicen lo mismo, y lo que pasa es que al final, cuando uno las lee las 3,
las tres se hacen desaparecer la una a la otra. Parece, después de una coma, que va a decir algo distinto. Está diciendo lo mismo y eso desconcierta al lector y lo cansa. Y empieza a saltarse páginas por eso. ¿Qué hace distinto, cómo lo hace distinto la literatura, por ejemplo, en alemán, en inglés? Bueno, ellos era una literatura que desde mucho antes le había dado mucha importancia a una sola palabra dentro de la frase. Entonces le hacía valorar el encuentro, la búsqueda de un escritor de esa frase, de esa palabra, siempre y cuando no llegara a la exageración de que una palabra, en vez de sonar la apropiada, suene a la palabra demasiado impertinente dentro de la frase y dentro de la página, rebuscada, que sobresale tanto que daña. Pero ahí hay una pequeña diferencia en lo que se escribía al mismo tiempo en la lengua castellana, que el idioma, la literatura de otros idiomas enseñó mucho y se aprendió muy bien en la lengua castellana. Bueno, y ya que vamos mencionando un poco Berlín, Alemania, yo quiero que nos cuente cómo ha sido la construcción de memoria en la literatura, estando desde afuera. ¿Cómo ha vivido usted eso de hacer memoria sobre el país? Un poco desde afuera, entre ir y venir, pero estando sí, allá. Cada vez más, porque la literatura es la que rescata la memoria. Y muchas veces en países han ocurrido guerras y otras desgracias de la sociedad, y los escritores que vienen no lo tratan, esquivan, es que eluden muy notoriamente lo que es su historia, teniéndola a la mano para desarrollarla, teniendo argumentos y temas para desarrollar. Pero se nota cada vez más, en Alemania mucho, se notan nuevas novelas de descendientes de lo que fue, lo que produjo las dos guerras europeas. Ellos conocen esos antepasados, los conocen en la intimidad de su casa y han dedicado, que yo conozca, varias novelas al tema que habían tratado de eludir, ¿no? Llega un momento en que no eludan la historia, porque entonces ¿sobre qué van a escribir? No que la novela sea testimonio, ¿no? Pero tiene algo de testimonio, que es lo que le sirve a muchas personas, científicos y estudiosos, para basarse en lo que van a afirmar. Y acá en Colombia, ¿cómo lee usted esa historia que se ha contado a través de la literatura del conflicto? Sí. ¿Cómo lo hemos sanado o es todavía una herida muy abierta? Sí, pero cronistas, que es lo mismo que la literatura, ahora los que escriben testimonio, no lo han eludido, han hecho muy bien, se han escrito muchos libros, cada uno hace su análisis, aparte de narrar los hechos, ¿no? También de dónde vienen las causas. Colombia tiene una muy buena memoria histórica. El día que los colombianos, cualquiera que sea, para tomar medidas de toda clase, políticas, económicas, sociales, culturales, en Colombia, quiera basarse en una memoria, la va a encontrar. Yo lo sé porque me ha llevado a consultarla si existe o no, por lo menos, aunque yo no la vaya a utilizar, por saber si existe, y si existe una
copiosa y muy bien ordenada memoria del país. ¿Y qué papel juega en esa construcción de memoria la ficción? Sí, mucho se consulta. Había, por ejemplo, en los mismos archivos que están en ciudades como Cartagena y de España como en Sevilla, estaban ahí, pero son cada vez más consultados. El archivo de Sevilla, yo estoy hablando con un profesor y dice que no están dando abasto, que van a tener que hacer otra casa porque lo consulta cada vez más la gente y son muchos los latinoamericanos los que van allá a consultar. Y cuando buscamos la historia a través no de la prensa o de la crónica, sino de la ficción, ¿qué papel juega como contar historias ficcionadas acerca de la historia del país o de un conflicto? Porque se rescatan personajes también. Y hay memorias que tratan de un personaje. Ese personaje fue rescatado de los archivos. Entonces, no se trata solamente de inventar. No hay necesidad, además de inventar, para contar algo que no es eso y que no va a servir ni como literatura ni como historia. Se rescatan los personajes. Existe una historia grande, muy detallada de los personajes, de su vida, de lo que hizo, de su vida como miembro de una sociedad, de su vida familiar, de problemas que vivió, pequeños o grandes, o que parecen que no tuvieran importancia. Todos esos personajes se han rescatado con muy buena documentación. Y hay otro espacio que quisiéramos que tocáramos y es el desarraigo. ¿Cómo ha sido contar el desarraigo en sus personajes de la migración interna, por ejemplo, en un país de pasar a la ciudad? Sí, porque había una migración que tenía otros propósitos. La migración del estudio, que migran los estudiantes, la migración de los negocios, alguien que quiere invertir plata en otro sitio, pero la migración por causas políticas y por causas económicas tan grande sí le crea un peligro a la sociedad. Y además existe la otra migración, la otra causa, que es el medio ambiente. Son personas que ya no pueden vivir en su medio porque se los han acabado. Ellos vivían de la pesca de un pantano. El pantano lo acabó la suciedad, los desperdicios, los convirtieron en medios inútiles para la vida, en los bosques, en todo elemento que podía el hombre utilizar para su bien, lo han acabado. Esa es otra causa de la migración y eso daña el balance de la vida cotidiana de un país, porque las personas van a vivir a donde no deben porque no hay tampoco quien los reciba ni quien les dé el modo de vida que merece cualquier persona, cualquier ser humano no lo tienen, no, son el desarraigo de su terreno, el desarraigo del país y el desarraigo del mundo. Quedan sin mundo en realidad, no sin país o sin patria, por ejemplo. Quedan sin amigos, quedan sin relaciones de ninguna clase, quedan como extraños no bien recibidos en todas partes, porque no hay cómo recibirlos, no hay cómo darles la vida que piden ellos, porque los que están ahí también están buscando sus medios para vivir una vida que sea acorde con el ser humano, con el no lujo, pero sí el bienestar. Una persona tiene derecho a cubrir sus necesidades, tiene derecho a
lograr un deleite en la vida siempre y cuando, como se dice, no le haga daño a nadie, pero tiene todo el derecho y tiene todo ser humano lo tiene. Y en sus personajes, por ejemplo, Inmaculada de Acacia, Rosetta, ¿cómo cambia su identidad, cómo cambian al verse forzadas a ese desarraigo, a esa migración? Sí, ellas se ven forzadas por falta de medios donde viven. Las familias no tienen medios y se valen de las hijas o se deshacen de esas hijas mandándolas fuera de su hábitat, que es el que debían tener. Muchos, no son muchísimos los que salen por deseos propios a estudiar. Por ejemplo, ahora cada vez más, sobre todo en los hombres se ve, pero lo importante es que se ve cada vez más en las mujeres, que ellas también deciden. Pero la persona que sale de esa manera y que llega a trabajos de servidumbre no va a lograr algo que la ayude a vivir un poco mejor. Para el trabajo que ellas hacen, la remuneración es, de verdad, para todos ellos, es que es miserable, es escandalosa, ¿no? El trato que se les da y lo que se les paga. Esos desarraigos a la fuerza, porque hay desarraigos de la persona que quiere buscar algo de su interés en otro lado y sin darse cuenta se va quedando porque depende más ahí que del lugar de donde viene. Lo ha logrado. Bueno, aquí tiene más ayuda, eso no tiene por qué decírsele que hay que volver al país, no, porque ¿a qué vuelve? Si él está bien ahí, le hace más bien al país no volver a exigir nada. Pero hablando de esto, pues es inevitable también conversarlo con su experiencia de vida, en el que no se percibe un desarraigo porque siempre ha vuelto. Entonces, ¿cómo ha vivido usted ese contar el desarraigo, pero igual estar siempre en conexión con el país? Sí, eso ya son propósitos personales. Yo estoy tratando de ser escritor. Lo que yo hago como escritor tiene sentido en mi país. Si una persona sale y estudió una profesión afuera de los países que les pueden dar estudios y después le pueden dar trabajo y se queda ahí, es normal, porque él estudió ahí y él tiene su trabajo ahí, él no depende del sitio de donde salió. Lo que hace no significa nada en el país. Si estudia ingeniería, no tiene que volver porque es que en el país también hay ingenieros. Es que oye uno a veces de algún europeo, bueno, me voy a Colombia, son ingenieros, me voy a Colombia a buscar trabajo. Y hay que decirles, vaya con una empresa. Porque usted qué cree que va a llegar a decir que usted es ingeniero, pues en Colombia también hay ingenieros. Pues si va a ir allá, vaya con una empresa. Yo siempre les digo, no vaya a creer que le están poniendo avisos y recibiéndolo a usted porque llegó como ingeniero. Ahí hay 5 ingenieros al lado suyo ofreciendo sus trabajos. Y bueno, para ir cerrando, con toda una vida dedicada a la literatura, al periodismo y demás, para usted, ¿qué es ser escritor? Bueno, es mi ocupación diaria, ¿no? Yo no podría vivir sin esa ocupación porque no sé cuál. No sé si haría otra ocupación mejor o peor que esta, o esto que hago está bien, pero siempre me lo digo, bueno, es mi ocupación. Yo tengo que hacerlo todos los días, no tengo quien me reproche si no lo hago,
ni que necesito que me elogien si lo hago, porque yo lo elegí. Entonces yo no tengo nada, yo no me quejo de nada, nunca lo he hecho porque a mí nadie me obligó, ni nadie me pidió, ni nadie me ofreció nada por lo que escribo. Eso yo lo hago porque quiero. Y en este momento, ¿sobre qué escribe? ¿Cuáles son sus inquietudes en este momento? Bueno, he terminado un libro de cuentos que tiene mucho que ver con el lugar donde transcurren. La mayoría en el país, pero hay cuentos que transcurren afuera. Hay uno que transcurre en el Mar del Norte de Alemania, otro en Londres, pero siempre con personajes del continente latinoamericano. Si hay un cuento que transcurre en otro lado, que me estoy acordando, es porque la vida de ese país le cambia la vida a una persona del continente nuestro. ¿Y cuándo vamos a poder leerlo? Vamos a ver, estoy en conversaciones de cuándo se publica ese libro, que claro, uno después de que termine el libro, me pasa a mí, ya lo demás, pues el esfuerzo es menos peligroso, al menos, publicar el libro, que escribirlo y quedar uno, por lo menos, con la idea, un sentimiento de que está bien y todo lo que está mal era de suponerse que el libro le faltó mucho. En todos los libros, cuando uno los termina, les falta mucho. Siempre uno tiene esa idea, ¿no? De que, bueno, voy a escribir otro donde lo que me faltó en este aparezca aquí. Sí, dicen, uno es el editor más fuerte sobre uno mismo. Sí, exacto. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este espacio y vamos a estar en la HJCK muy pendientes de ese libro de cuentos. Bueno, gracias Laura, gracias por la invitación a hablar con tus oyentes. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.